Sí. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, Emilia? ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. ¿Cómo estás, Elistair? Bien. A ver, como cada clase vamos a iniciar con la llamada de asistencia, ¿sí? En este caso, tres formas de poder responder la asistencia: levantando la mano, a través del chat o abriendo micrófono señalando que se encuentra presente. Bien, a ver, atentos allí. Daniela Arriola. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo está, Daniela? Valeria Barrientos. Buenas noches, profesor. Presente. Gracias, Valeria. Ellen Cabral. Todavía Ellen. Profesor, buenas noches. Disculpe, la compañera Ellen Cabral tuvo una emergencia familiar y justo en los últimos 15 minutos de la clase anterior se tuvo que desconectar. Entonces, no sé si podría tenerlo en consideración, por favor. Ok, bien, gracias. Gracias. A ver, voy a de igual manera con apoyo académico para que pueda darle seguimiento, ¿sí? Bien, gracias. A ver, Alistair Cayusani. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo estás, Alistair? Daniel Carrasco. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Karina Dávila. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Karina? Janet Durant. Correcto, Janet. Emilia García, sí estaba Emilia, la delegada. Sí, profesor, buenas noches. ¿Cómo estás? Anabel Herrera. A ver. Correcto. Richard Guamán. ¿Cómo estás, Richard? Wilman Guamán. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, Wilman? Yendi Huasco. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, Yendi? Ángelo, me decían que ya no está. Marisol Malqui. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, Marisol? Blanca Marín. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Blanca? Silvia Mego. Buenas noches, profesor, presente. ¿Cómo estás, Silvia? Carlos Milla. Buenas noches, profesor, presente. ¿Cómo estás, Carlos? Yadira Montenegro. Buenas noches, profesor, presente. ¿Cómo estás, Yadira? Joana Nunayaye. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, Joana? Claudia Focori. ¿Todavía Claudia? Ok. Leonardo Rojas. No, Leonardo Rojas también me señalaron que no estaba matriculado. Ok. Desiree Cifuentes. Me parece justo Desiree. Desiree, sí. Gianmarco Simón. Buenas noches, profesor, presente. ¿Cómo está Gianmarco? Tatiana Turpo. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo está Tatiana? Pedro Urbano. Presente, profesor. ¿Cómo está Pedro? Claudia Villarrubia. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo está Claudia? Edgar Villaseca. Buenas noches, profesor, presente. ¿Cómo está Edgar? A ver, hago un repaso rápido, ¿sí? A ver, Anabel Herrera. ¿Se unió? No, ok. Profesor, Sí. disculpe, Anabel Herrera ha reservado su matrícula. Ah, ya, correcto, gracias, Daniel. Profesor, disculpe, me fui un ratito a los servicios y Fuentes Correa. Correcto, decir, no te preocupes. Gracias. Listo. Profesor, buenas noches. Claudia Focori, por favor. Correcto, Claudia.
Y bien, creo que llamé a todos, ¿verdad? Alguien que no haya llamado para asistencia me indica. Bien, una de las ventajas de ser viernes a las 8:30 es que están todos o en mayoría ya presentes. Entonces procedo a compartir pantalla. A ver, la clase del día de hoy tiene como finalidad poder ir introduciéndonos en el sistema institucional de archivos a partir de la práctica, es decir, a partir del ejercicio propio de la gestión de documentos. En la clase anterior veíamos una secuencia, digamos, histórica de cómo fue evolucionando el tratamiento de los documentos en diversos países, cómo cada paradigma fue estableciendo parámetros, ¿no?, técnicas, ¿no?, o metodologías de cómo procesar un documento a partir del principio de procedencia u orden original, el ciclo de vida de los documentos y finalmente el modelo continuo o de continuidad de los documentos. También cada país en su realidad fue en su momento referente, ¿no? Países como Francia, Italia o Estados Unidos en su momento contribuyó mucho a la técnica archivística. Sin embargo, durante este periodo también veíamos la construcción de dos posiciones, ¿no? Una posición en la que se enfatizaba, ¿no?, el documento como parte de la memoria, ¿no?, de la organización, de una institución privada o del país o de la sociedad en sí misma, y otra posición en la cual se asumía el documento enfocado como una evidencia de prueba, ¿no?, o tenerlo netamente como una evidencia de alguna transacción realizada para rendir cuentas, ¿no?, especialmente para ver cuánto se gastó, cuánto no se gastó, poder decidir respecto de cómo nos encontrábamos en el año anterior, poder tomar mejores decisiones ahora. Y entonces empezaron a construirse esos dos puntos. El modelo de continuidad o el modelo continuo precisamente permitía estabilizar o descartar ambas posiciones como superiores una de otras, ¿no?, independientemente de cuál sea, sino que permita a través de 4 dimensiones y 4 ejes articularse y convivir, ¿no?, de forma específica. Entonces, como archivistas, ¿no?, es el trabajo del archivista en este punto es poder identificar cómo se desarrolla este documento y, para el caso, qué necesita específicamente, ¿no?, como unidad de análisis para que siga sirviendo en el tiempo, ¿no?, y para que siga existiendo como documento de archivo, ¿no?, respetando su concepto, claro está. Ahora, algo que vengo mencionando y que tenemos que siempre tener bastante claro es dónde se va desenvolviendo el documento, ¿no?, para que estos paradigmas que hemos revisado en la clase anterior no trasciendan ya hacia nosotros y hacia nuestra forma de gestionar o administrar un sistema. Es decir, por ejemplo, este paradigma que también lo mencionábamos en la clase anterior, que el documento es tratado o es procesado todavía en el archivo central, es parte de un paradigma antiguo, ¿no?, el paradigma o la orientación o el enfoque custodial, ¿no?, centrado en la custodia netamente del documento. Entonces, entender que este nuevo paradigma en el cual el documento que se crea, ¿no?, o se emite desde las unidades de organización, desde las oficinas, y va transcurriendo, ¿no?, hasta llegar a un archivo histórico y pasando por un archivo central, viene a ser su entorno de desenvolvimiento, ¿no? Entonces, hay una línea medular respecto al tránsito que tienen los documentos en cualquier tipo de organización o en cualquier organización vinculado consigo mismo. Entonces, si nosotros formulamos la pregunta, ¿dónde se desenvuelve este documento de archivo?, ¿qué podríamos responder de acuerdo a la clase anterior? ¿Alguien se anima a participar, ¿no?, para poder entrar un poco más en calor con el tema del día de hoy? ¿No? ¿Dónde se desenvuelve el documento propiamente?
Hablábamos de 3 fases, por ejemplo. Así, la fase inactiva, activa y semiactiva. Correcto, ¿no? Colocándolo en orden sería la activa, semiactiva y la histórica. En desorden, como me acordé. No, está bien, está bien. Pero en conjunto, ¿qué son? Es decir, en conjunto, ¿qué es todas esas fases, esas 3 fases? El ciclo vital del documento, profesor. Correcto, así es. Entonces, todo documento de archivo se desenvuelve en ese contexto, en el ciclo de vida. Y cuando nosotros vayamos a tener que identificar un documento en nuestra organización, vamos a tener que respetar esa secuencia para poder tener clara su génesis, ¿no? Y las características que van a ir acompañándolo a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo se van a ir heredando. Entonces, en esa línea vamos con la agenda del día de hoy. Nuestra intención es poder identificar las cualidades que tiene o las características que tiene el documento de archivo o archivístico, los procedimientos que necesitan interceder o por los cuales tiene que pasar para poder obtener documentos archivísticos propiamente dicho, y que permitan, en su defecto también, ser considerados parte del patrimonio, una vez que tengan una valoración correspondiente, ¿no? En este caso se les asigne un valor permanente o un valor secundario, que es algo que se va a también tratar en el curso de valoración. Es también poder identificar y discernir los instrumentos. Tenemos diferentes instrumentos y la técnica archivística nos ha surtido de muchos de ellos. No obstante, también hay otras disciplinas y otras ciencias que también han colaborado con la archivística y que han permitido perfeccionar instrumentos, ¿no? Sin embargo, para gestionar documentos intervienen ciertos instrumentos específicamente. Para aterrizar luego en el enfoque, que es a donde nosotros queremos apuntar sobre el trabajo del sistema, propiamente dicho, y su interacción. ¿Bien? Entonces, cuando hablábamos de este transcurso en el ciclo de vida que tiene el documento, ¿no? Evocábamos una realidad vinculada con ese paradigma, ¿no? Que pudo ser, digamos, aclarado entre los años 1996 y 1997 respecto a la capacidad del documento sobre la transaccionalidad y la contextualidad, ¿no? Actualmente muchos de los foros en los cuales participan los archivistas y otros profesionales especializados en archivos o en documentos hablan mucho del contexto, ¿no? Y es porque el documento, ¿no? Respecto de la transaccionalidad está orientada hacia la condición que tiene la persona, el ser humano, para documentar o dejar evidencia sobre lo que hace, independientemente del nivel donde realice la acción, ¿no? Independientemente del nivel donde esta acción tenga impacto. Y lo segundo es la capacidad de contextualizar y cómo sirve el contexto para que los documentos producidos, ¿no? por una organización, independientemente también de lo compleja que pueda ser la organización o de lo complejo que pueda ser elaborar un documento o la naturaleza que pueda tener, sea electrónico, sea digital, permita articularse en este caso con aquello que durante mucho tiempo, ¿no? Muchos años en realidad, hemos ido desarrollando como principios de procedencia y orden original o de fondo, por ejemplo, ¿no? Entonces estos principios son netamente archivísticos y también se desarrollan o se respaldan con el contexto, ¿no? Aquellos que han trabajado con la norma ISAT-G, por ejemplo, o que van a revisarlo también en el curso de descripción, van a poder identificar la cantidad, ¿no? de descriptores necesarios para poder conocer o reconocer adecuadamente a un documento de archivo, ¿no? Y es precisamente con la intención de poder definir cuál es su contexto o cuál ha sido su contexto para aquellos documentos que recién se están describiendo. Entonces aquí entraba lo que revisábamos también al finalizar la clase pasada. Ahora, en este gráfico es adaptado por Cruz Mundet en el año 2019 respecto del modelo que propone en el año 96, Frank, perdón.
En este caso, de una forma distinta, se aterrizan, y también traducida, claro está, se aterrizan los diferentes ejes del modelo de continuo, ¿no? Y también las diferentes dimensiones que existen. Les mencionaba en la clase anterior, por ejemplo, la relación que existía respecto del eje archivístico, ¿no? Que era regularmente el eje que en los cuales nosotros nos centrábamos independientemente de otro. Entonces, ha sido la dimensión donde más nos hemos centrado en la historia, en la ciencia archivística. ¿En qué? En revisar, identificar el documento, ¿no? Subir a esta figura de expediente y serie documental, es decir, ver el documento comunidad que en conjunto, ¿no?, se conforma el expediente, y en conjunto de expedientes tenemos la sección, ¿no?, en términos de organización, y el conjunto de las secciones que tenemos en nuestra organización viene a ser el fondo, ¿no?, de la institución, ¿no? O si hablamos del país, en el conjunto de los fondos, por ejemplo, ¿no? Tenemos varios fondos. Entonces, ha sido regularmente el contexto sobre el cual nos hemos centrado. Aquí. Repetidamente, ¿no? Repetidas veces. Sin embargo, con el modelo o la teoría del continuo, nos señala que hay más ejes, no solamente el archivístico, que necesariamente nos permite trabajar con las otras también ciencias y disciplinas, especialidades en este caso, que dan como resultado un documento, ¿no? Por ejemplo, en el derecho administrativo o las ciencias administrativas también, ¿no?, legales o administrativas, empiezan a interceder otro tipo de actos relacionados con el documento, ¿no? Por ejemplo, es saber quién crea un documento, ¿no?, qué área tiene la responsabilidad de ciertos procedimientos, ¿no?, a qué nivel de unidad, en el caso haya una jerarquía menor, se van produciendo cada conjunto de documentos, ¿no?, a nivel de secciones, por ejemplo, los documentos o la cantidad de expedientes o los expedientes que se producen en el área de contabilidad, en el área de administración, en el área de logística, de atención al ciudadano y demás, ¿no? Y luego también qué institución produce esa documentación. Entonces ya empiezan a establecerse relaciones entre creador documento, área serie o un área superior a nivel de sección, y a nivel de institución o entidad u organización, el fondo. También se habla del eje probatorio, y el eje probatorio está muy vinculado con, por ejemplo, las ciencias jurídicas, ¿no?, sean para el caso de derecho administrativo, penal, judicial, lo que vaya a ser, pasan por el mismo rastro, ¿no?, la necesidad de poder dejar rastro de acciones, ¿no?, que en conjunto terminan siendo una evidencia, una prueba, ¿no?, a nivel de expediente, y que en conjunto, este conjunto de pruebas y expedientes terminan siendo parte de la memoria de la institución. Y el conjunto de la memoria sube a ser memoria colectiva, ¿no?, ya de la sociedad. Entonces, por ejemplo, a este nivel, nosotros, es decir, veíamos solamente un pedazo, ¿no?, porque para nosotros la memoria colectiva, desde los documentos y los expedientes y los fondos, era representativa como, por ejemplo, documentos de significado histórico, ¿no?, documentos de significación histórica, ¿no?, o de relevancia histórica o de relevancia social, pero dejábamos de atender esos otros puntos de los ejes. Y después, en el eje de gestión por procesos o de gestión de procesos o procedimientos, entra ya el orden en los que se van produciendo los documentos, ¿no?, porque cada acción nos debe derivar o traducirse a un tipo de documento específico, ¿no?, denominado de acuerdo a la acción que se realiza. Es algo que también aquí trato de resumirlo porque hay muchas aristas que se van a ver en los cursos de descripción y organización de documentos, por ejemplo. Lo mismo pasa con las actividades, ¿no?, que se reflejan en expedientes, las funciones que se reflejan en las secciones y los fines que tiene la organización que se reflejan a nivel de fondo. Aquí también ha sucedido que desde el punto de vista archivístico hemos ido abordando solamente ciertos aspectos
de este eje, como la función y los fines, ¿no? Las funciones para poder crear nuestras series documentales, por ejemplo, y los fines para poder identificar, en este caso utilizando, por ejemplo, la norma ICDF, ¿no? Para poder identificar las funciones sustantivas de las organizaciones. Entonces, es por ello que este modelo, permite no solamente aterrizar lo importante que viene a ser la memoria colectiva respecto del documento o el documento como memoria colectiva, sino también como evidencia o prueba de las acciones o actividades que se realizan o que realizan en una organización, ¿no? Que no debe estar distanciado de identificar quién lo produce, dónde se produce, y en qué otra institución o en qué institución se producen en distintos niveles. Entonces hay una relación, ¿sí?, dentro de este modelo, de este paradigma. El trabajo, nuevamente insisto, es que nosotros como archivistas los podamos identificar a nivel de documentos y especialmente, y aquí viene más la práctica, a nivel de procedimientos. ¿Sí? Procedimientos, ¿por qué? La gestión por procesos en las instituciones, y también hay parte de una de las clases en donde vamos a poder ir refrescando esos puntos, nos permite ordenar la secuencia de acciones, que es algo que nos interesa, en el marco de actividades y funciones. Actualmente esto se ha desenvuelto bastante con la gestión por procesos, o la gestión de procesos. Incluso existe una norma técnica en el Perú que cada entidad pública, para el caso de las entidades públicas, tiene que implementarlo obligatoriamente y, bueno, se viene realizando progresivamente desde el 2018. Entonces, partir de la figura del procedimiento es lo ideal. En el caso que nuestra organización no cuente con un procedimiento o con un manual de procedimientos, por ejemplo, entonces podemos empezar a levantar flujos, ¿no? Flujos o secuencias de acciones o actividades que responden a alguna función específica. ¿Bien? Entonces, como les decía, el trabajo para poder identificar adecuadamente el documento es poder saber cómo se va ubicando en cada eje y en cada dimensión. Para el caso, por ejemplo, tenemos aquí un cuadro de doble entrada, que de forma ejemplificada lo podemos ver aquí desarrollado. Este es un ejercicio que necesitamos hacerlo, ¿no? Va a ser precisamente una de las tareas que vamos a dejar para el próximo viernes. Eso lo voy a ir puntualizando un poco más al finalizar la clase, pero la intención es poder identificar un procedimiento, identificar un documento, y ese documento cómo se desarrolla sobre el conjunto de intersecciones entre dimensiones y ejes. Es decir, cómo se refleja y cuál sería nuestra interpretación también sobre cada punto. Por ejemplo, si nosotros tomamos del Ministerio de Economía y Finanzas un procedimiento denominado diseño, implementación y mantenimiento de la plataforma tecnológica, ¿no? Estoy resumiendo en algunas líneas, e identificamos dentro de este procedimiento, dentro de este proceso, el documento especificaciones técnicas, por ejemplo, ¿no? De acuerdo con la dimensión 1 y el eje probatorio, ¿no? Nos dice, que voy a tratar de borrar para ver. Nos dice, de acuerdo. Dimensión 1, eje probatorio. Dimensión 1, crear, producir o recibir documentos hacia el eje probatorio. Por ejemplo, en la primera intersección viene a ser el rastro de acciones. El rastro de acciones respecto del documento. Entonces, ¿qué acciones se están realizando para el documento de especificaciones técnicas? En este caso es describir las características técnicas de lo que se requiere, ¿no? Como acción, en términos de acción. Cuando subimos a la dimensión 2, también del eje probatorio, encontramos las evidencias o pruebas requeridas para este caso. Cuando nosotros vemos la necesidad de poder contar con evidencias o pruebas, lo que se va aterrizando o cayendo es el expediente de implementación. Se va construyendo
el expediente de implementación. En el mismo eje, hacia la dimensión 3, que viene a ser también, en este caso, el eje de valorar y disponer, en el eje probatorio, es la memoria organizacional, es decir, cómo impacta para la organización. En este caso, como memoria institucional o organizacional, vamos a hablar de nuevas herramientas tecnológicas para atender necesidades. Y si subimos al nivel 4 del eje probatorio, ya vamos a hablar de memoria colectiva, que es lo que veíamos, ¿no? Y aquí ya cómo se traduce es con respecto a la sociedad, ¿no? A esa memoria colectiva de la cual nos referimos, que es herramientas tecnológicas financieras del Perú, por ejemplo, ¿no? Lo mismo por cada eje, ¿no? El eje transaccional, que vendría a ser la gestión por procesos, ¿sí? Procesos transaccional en este caso. La dimensión 1 nos dice que se tiene que reflejar las acciones. Y la acción es elaborar especificaciones comunes. La dimensión 2 tiene que desarrollarse actividades. Y la actividad para esta acción viene a ser implementar nuevas herramientas tecnológicas. En el caso de la dimensión 3, la función vinculada a esta dimensión, hacia este eje y al documento es diseñar, implementar y mantener la infraestructura tecnológica. Y subiendo hacia la dimensión 4, que viene a ser ya los fines de la institución, funcionalmente es administrar un aplicativo, por ejemplo, informático de la planilla única del pago del sector público. ¿Sí? Entonces, este ejercicio es necesario realizarlo para poder nosotros también identificar cuándo tengamos que hacer un levantamiento de información. ¿Sí? Más adelante vamos a revisar matrices vinculadas a los procesos, a los procedimientos de gestión documental, por un lado, y a los procedimientos de la organización, por otro. Entonces, tener la lectura clara de los aspectos respecto a cada documento va a ser necesario para poder entender cómo se va produciendo el documento y, por ejemplo, a nivel del eje identitario, quién lo produce. En la dimensión 2 es dónde se encuentra la persona que lo produce. Al nivel de dimensión 3, si hay un superior jerárquico orgánicamente que produce el documento, y luego, ¿no?, a nivel de fondo, quién produce el documento. Que viene a ser distinto, ¿no?, del fondo, en este caso, respecto a la producción del documento. Ahora, aquí hay una particularidad, ¿no? Describir o identificar cada uno de estos ejes con sus dimensiones para cada documento, ¿sí?, actualmente se ha traducido o se está aplicando directamente en el modelo de Records in Context, ¿sí?, dispuesto por el Consejo Internacional de Archivos. Bien, es un modelo que, para efectos de descripción, ¿no?, o ya para efectos de poder reconocer a los documentos en todo el contexto, en todo su contexto, se puedan identificar metadatos específicos. Los metadatos, en el caso del modelo de Record in Context, incluso es mucho más amplio, ¿no? Hay diferentes entidades las cuales se van a ir trabajando también. Entonces, hacer este ejercicio de reconocer los diferentes ejes para cada documento que pueda existir dentro de un procedimiento va a ayudar a que no perdamos la ruta sobre el trabajo práctico. ¿Bien? Ok. Ahora, no sé si tendremos alguna duda hasta aquí para poder desarrollar, por ejemplo, esta tabla. Una consulta, profesor. ¿Y usted nos dará las organizaciones y el tipo de procedimiento o tenemos que buscarlo aparte? Yo les voy a proporcionar un procedimiento específico, ¿ya? Lo voy a compartir en el aula para que a partir de ello, ¿no?, con una ficha tal cual como está en la pantalla, podamos hacer este ejercicio, ¿no? Es un ejercicio para poder, como les menciono, ir adaptando, ¿no?, el enfoque respecto a la identificación de los documentos en un sistema, ¿ya? Sí se va a calificar como una tarea, ¿no? Sin embargo, la vamos a dejar hasta
para que pueda ser presentada hasta el día viernes de la próxima semana. Una semana para poder desarrollarlo. Como ven, es sencillo, solamente sobre un documento. Sobre un documento solamente pueden elegir el documento que deseen dentro del procedimiento que les voy a compartir. ¿Sí? Eso es para poder ir ejercitándonos sobre